Vamos a compartir una palabra acerca de la santidad. Quiero que vayamos a Hebreos 12. Vamos a leer inicialmente el versículo 14, pero vamos dentro de Hebreos 12 a entender un poco esta declaración que es bastante fuerte. Quizás la hemos leído muchas veces, pero hemos reflexionado sobre ella. Quiero llevarlos a Hebreos 12, 14. Abran sus Biblias, ojalá no las tengan que encender, las puedan abrir físicamente, pero si no, enciéndanlas. Hebreos 12, 14. Dice, en algunas versiones dice, en la TLA, por ejemplo, dice, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios. Y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás le verán cara a cara, dice en esta versión. En otra versión dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida de consagrados. Sin ello, nadie verá al Señor. Y vamos encontrando varias palabras que nos van a dar un mayor entendimiento acerca de qué nos está hablando Dios. Dice en otra versión, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos elementos, dice que vivamos en paz con todos y nos habla de obedecer, pero me gusta mucho una versión que dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida de consagrados o de consagración, porque sin ellos nadie verá al Señor. Y vamos a ver dentro del contexto de este versículo, de este capítulo, perdón, que es Hebreos 12, aquí en una versión que tengo abierta en mi celular, dice, se llama ese pasaje inicialmente con la mirada fija en Jesús. Y eso nos va a dar la clave de todo el contexto de lo que Dios nos está pidiendo en este pasaje. Nos habla de que seamos santos, de que tengamos la paz, que vivamos en paz, pero nos dice, porque es que sin esa santidad nadie va a poder ver al Señor. Hemos leído otros pasajes donde dice que quién estará en el lugar santo, en el lugar de la presencia de Dios. O sea, ahí, delante del Señor, dice que el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha jurado con engaño, el que no ha inclinado su corazón a cosas vanas. Y nos habla de qué tipo de personas, digamos, de alguna manera, podemos o pueden estar delante del Señor en la presencia. Y a veces nos hemos quedado en esa parte de la definición de santidad. Y hoy les quiero invitar algo que estamos tratando de hacer en todos los espacios, en nuestra escuela interna de formación que se llama Teleios, con los niños, con los jóvenes, en todos los espacios que tenemos, y es a profundizar en el estudio de la palabra. Y Dios nos está llevando a entender que en nuestra vida espiritual nosotros tenemos que tener raíces firmes, profundas, debemos llegar al fondo. Y es lo mismo, leía y decía, Dios nos compara frecuentemente con terrenos, ¿verdad? Y nos habla de nuestra vida espiritual como un árbol que crece, que da fruto. Y en muchos pasajes a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos que hay pasajes como el Salmo 1, que dice que aquellos que están plantados junto a corrientes de río, y eso hace referencia al Espíritu Santo, expuestos a la palabra de Dios, dice que pero tiene alguna característica, las raíces están bien plantadas, dice que entonces dará fruto en su tiempo y su hoja no caerá. Y si nos venimos al Nuevo Testamento, hay varios pasajes donde dice que el sembrador salió a sembrar, por ejemplo, y que echó la semilla y que ésta pasó el tiempo y dio fruto. O sea, se nos compara a unos terrenos, pero también dice que mientras dormía, ¿quién vino? Vino el enemigo y sembró cizaña, y que en el momento de recoger se hizo evidente. Entonces necesitamos estar despiertos. Yo reflexionaba porque no es en vano que diga mientras dormía, y no habla del dormir, de acostarnos a descansar, sino cuando espiritualmente estamos dormidos, en medio de ese sueño espiritual, y lo veíamos en nuestra vigilia, del estar adormecidos espiritualmente por muchas circunstancias que permitimos que vengan a traer ese adormecimiento a nuestra vida, porque nuestra vida espiritual se vuelve débil, porque ya no vamos a la palabra, porque no tenemos tiempo de intimidad con Dios, porque no nos congregamos, porque no oramos, hace que nuestra vida espiritual se debilite. Y eso hace que estemos adormecidos espiritualmente. Y es ahí donde el enemigo, que sabe que somos buena tierra, viene y también planta semillas. Y esas también dan fruto. Pero dan un fruto que no va a glorificar al Padre, sino que al contrario va a traer, pues, que nos alejemos. Es todo lo contrario, que nos alejemos de vivir la vida que Él quiere. Entonces, resulta que la santidad tiene que ver con un proceso de crecimiento.
La santidad es un hecho, es un momento en el instante en que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo a través del Espíritu Santo, y lo vamos a ver por la palabra, pero también es un proceso de crecimiento como el que estamos hablando. El Señor quiere que crezcamos y que demos fruto, de eso se trata la vida espiritual. Entonces la santidad también es un proceso de crecer, de madurar y de permanecer. Entonces, yendo a las raíces de encontrar qué significa, quiero contarles un poco acerca de los significados de las palabras que se usan en la Biblia sobre santidad. Y eso es lo importante, y les decía, lo estamos haciendo, llegar a la profundidad. ¿Qué nos estás hablando, Señor? Profundizar un poco más. ¿Qué quieres decir con esa porción de la palabra? Y les quiero contar un poco que hay dos significados que se usan principalmente cada vez que en la Biblia se refiere a la santidad, y muchos de nosotros nos hemos quedado con el significado secundario, y por eso cuando se nos habla de santidad inmediatamente lo asociamos al legalismo, se nos hace algo gravoso, algo difícil de cumplir, cuando no estamos entendiendo el significado principal de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de qué es la santidad, y que nos va a llevar a que su significado secundario sea una consecuencia natural de entender el significado principal. Y vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que es santo? Dice, significa aquello que es otro, o sea, que es diferente de algo más. Y ahí empieza un poco a cambiar en nuestra mente el concepto de la santidad. Santo es algo que es diferente, es otro del resto de los demás. Cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, porque nuestra relación con la santidad está marcada por Dios, Él es nuestro referente. La palabra de Dios dice, sed santo, nos pide a nosotros, ¿qué dice el Señor? Porque yo soy santo. O sea que nuestro referente de santidad, ¿quién es? Dios. Entonces tenemos que entender el significado de la santidad para poder nosotros querer imitar a ese Dios santo. Entonces dice, el motivo principal cuando nos referimos a Dios como ese Dios santo, habla de su trascendencia. Hace un par de años les hablaba de ese significado que el Espíritu Santo me reveló, yo no lo conocía tampoco, trascendencia e inmanencia. ¿Qué es trascendencia? El Dios todopoderoso, al que alabábamos hace unos instantes, que está por encima de todo, el que habló y todo lo que vemos, absolutamente todo fue hecho, el que crea, el que nos dio aliento de vida solo con el soplo de su boca. O sea, es el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios que está por encima de absolutamente todo. Ese es el Dios trascendente, creador de todo, poderoso, soberano, omnipotente, un Dios magnífico. Cuando nos referimos a la santidad de Dios, estamos hablando de esa magnificencia de Dios, ¿verdad? Es un Dios que, como ayer podemos compartir en ese tiempo de casa de adoración, el Altísimo, y me encanta orar con ese nombre, porque el Altísimo significa que por encima de Él no hay nada ni nadie. Y eso nos va dando a nosotros una referencia de qué es la santidad de Dios. Por encima de Él no hay nada, no hay nadie. Él es completamente diferente de todo lo demás, de todo lo creado. Él es único. Y entonces Él es superior, Él está por encima de todo de lo que ha sido creado. Cuando nosotros podemos entender esto, aunque parezca aparentemente sencillo, esa es la trascendencia de Dios, nosotros podemos fácilmente ahora entender el segundo significado, que es la inmanencia. ¿Qué significa inmanencia? Que es un Dios que está involucrado con su creación. O sea, Él está por encima de todo, pero es el Dios que tiene compasión. El significado, la representación más clara de esa palabra, la inmanencia de Dios, es Cristo mismo, nuestro Señor. Él se hizo hombre para involucrarse con la creación, porque Él es Dios, pero Él vino a dar la vida por nosotros, y entonces va a ser un referente muy importante eso que le estoy hablando, porque así vamos a entender cómo vivir la santidad, porque Él vivió, fue hombre, pero vivió sin pecado. Y Él entiende las luchas que nosotros pasamos, entiende el dolor, la burla, el rechazo. Él lo entiende porque lo vivió y lo experimentó. Esa es la inmanencia de Dios, un Dios que se involucra con su creación, que tiene cuidado de nosotros, que nos ama, que nos sustenta. La palabra dice que los pájaros no trabajan, pero el Señor los alimenta, que las flores no hilan, pero las viste. O sea, un Dios que está pendiente de todo lo creado. Y ayer adorábamos con una canción hermosa que decía que la tierra y el cielo adoren al Señor. Y ese es el Dios inmanente, el que se involucra y tiene cuidado de todos nosotros, porque es nuestro Padre, pero también de toda su obra. Y entonces vamos a ver que para nosotros poder imitar a ese Dios santo, tenemos que conocerlo.
Quizás algunos de nosotros, y en medio de la oración o en tiempos de intimidad, hemos experimentado un atisbo de esa santidad de Dios. Yo alguna vez le compartía que en medio de una adoración hermosa, yo tuve que caer de rodillas, y me ha pasado en varias ocasiones, porque me he sentido expuesta a esa santidad de Dios. No porque no exista, sino porque Dios nos permite por su misericordia experimentarla en algún momento. ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo cuando nos enfrentamos a la santidad de Dios? Porque sé que muchos aquí han tenido que experimentar en un momento poder la gloria de Dios, como orábamos así, como alabábamos hace un momento, descender y sentir esa presencia de Dios, de ese Dios que les hablaba hace un momento, de ese Dios magnífico, todopoderoso. ¿Qué pasa con el cuerpo humano? Hablando de lo físico, el cuerpo no resiste. No resiste ante la presencia de Dios. ¿Por qué las personas caen cuando dice que la gloria de Dios desciende? Porque este cuerpo no resiste, porque la gloria de Dios es tan pesada, hablando sobre las leyes físicas de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo se inclina, porque esa debería ser la posición de nuestro corazón todo el tiempo, inclinados ante un Dios tan santo, pero nuestro cuerpo no lo resiste. Ante la presencia de Dios nuestro cuerpo cae. Caemos de rodillas, y ahora llega algo más profundo, que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu reconoce, como lo hizo Isaías cuando dice que él vio a Dios sentado en su trono. Él solo pudo reconocer que era un hombre pecador, y eso es lo que nos pasa y nos debería pasar todo el tiempo espiritualmente. Deberíamos entender, como decía el profeta Elías. ¿Recuerdan la frase de Elías con la que él frecuentemente, lo podemos ver en la Biblia? Dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Lo decía todo el tiempo. Esa debería ser la condición en la que nosotros permanecemos. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque estemos en nuestras rutinas, el profeta Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, su vida estaba condicionada a tener muy claro que él les permanecía, no importa lo que estuviera haciendo, en la presencia de un Dios, y no cualquier Dios, iglesia, un Dios santo. Eso nos llevaría a vivir de una manera diferente, porque entonces nuestro corazón, nuestro espíritu viviría como nuestro cuerpo reacciona o responde cuando la gloria de Dios es manifestada. ¿Cómo? Caer de rodillas, inclinarnos, llorar, reconocer nuestra condición de pecadores, pedir perdón. Es algo natural cuando nos exponemos a la santidad de Dios, porque ¿qué queremos en ese momento? Solo exaltar a un Dios santo, y eso nos hace reconocer quiénes somos nosotros. Como decía el profeta Isaías cuando tuvo esa experiencia, ese momento de poder ver a Dios en toda su santidad, decía: soy pecador, soy hombre inmundo de labios, soy pecador. Esa debería ser la condición de nuestro corazón, en el sentido de reconocer que Dios es santo y que yo necesito de ese Dios santo para vivir. Entonces, mi conocimiento de Dios, mi entendimiento, en este caso estamos hablando de ese atributo. Dice la palabra que Él es santo, que su nombre es santo. Cuando María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, se encontró con su prima Elizabeth, ella exalta, y de ahí sale un poema, digamos, y dice: porque su nombre es santo. Y en muchas porciones de la Biblia se exalta que el nombre del Señor es santo, o sea, es su nombre, es su esencia. Y entonces vamos a los significados específicamente, ya no de la santidad de Dios, sino de qué es santidad. Resulta que nos quedamos con el segundo significado que les decía. Asociamos la santidad a una condición moral, a una vida de rectitud, ¿verdad? Eso es lo primero que uno piensa cuando le dicen santidad. O sea, el significado que nosotros hemos puesto por encima quizás es una vida de rectitud, una vida moralmente correcta. ¿Y qué pasa cuando uno se queda solo con ese significado, iglesia? Que entonces la santidad se puede volver algo legalista, porque yo estoy tratando de vivir una vida moralmente correcta, una vida pura delante de Dios, pero sin lo más importante, sin el Dios santo, ¿verdad? Y resulta que el principal significado de la palabra que se usa en la Biblia para santidad es apartado, consagrado, separado por Dios para un propósito. Cuando yo entiendo que ese es el significado primordial, por eso les decía, lo segundo, el vivir una vida moralmente correcta, una vida pura, es consecuencia de que yo entendí que mi santidad está ligada a que fui separado, apartado, consagrado por Dios
para un propósito divino. ¿No les cambia eso la perspectiva completamente de lo que es la santidad? Ya no soy yo en mis propios esfuerzos tratando de vivir una vida moralmente correcta, porque muchas culturas, religiones tratan de vivir una vida, y digo entre comillas porque la moral también la ajustan a sus cánones, ¿no? Una vida moralmente correcta, pero de eso no se trata la santidad. Eso es una consecuencia de entender la santidad. Porque si yo soy apartado, separado, consagrado por Dios, porque lo que a nosotros nos hace santos es Dios, esa es la diferencia. Yo no soy santo porque viva de una u otra manera. Yo soy santo porque Dios es el que me santifica. Porque cuando yo le entregué mi vida a Cristo, dice la palabra que el Espíritu Santo nos hizo en ese momento santos. Pero digo yo, es un momento porque nos apartó, porque nos consagró, porque dijo, mío es, este es del Señor. Dice la palabra que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento en que usted y yo le entregamos la vida a Cristo, somos hechos santos, porque el Espíritu Santo nos sella y nos aparta, y la palabra lo dice, porque nos consagró, nos separó, nos apartó. ¿Para qué? Para un propósito divino. Es Dios quien nos santifica a través de su Santo Espíritu, pero también es un proceso que ahora nos lleva a vivir una vida que le agrade a Dios, ya no la vida moralmente correcta en la que estábamos tratando de poner todos los esfuerzos para ser santos. No es así. La santidad se trata de Dios mismo. Si yo entiendo que yo recibí al Señor, que le entregué mi vida a Cristo y que ahora el Espíritu Santo mora dentro de mí, que yo soy templo del Espíritu Santo y que no puedo ser una habitación oscura, desordenada, sucia, vacía, no, sino que el mismo Dios, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en mí. Ahora yo voy a querer vivir una vida que le agrade a ese Dios que me separó. Es completamente diferente. Les insisto, si nosotros nos quedamos con la vida moralmente correcta, simplemente se va a volver legalista. O sea, es una vida vacía, porque no está basada en mi relación con el Señor, sino en los esfuerzos humanos por tratar de hacer algo que yo creo que es bueno, porque a veces ni siquiera nos vamos a lo que la Biblia dice que es bueno a los ojos de Dios, sino lo que yo creo, lo que la sociedad cree que es bueno. Pero Dios no está esperando eso. La santidad se trata de entender aquel que me compró a precio de sangre, aquel que me selló con su Santo Espíritu para apartarme para Él, para un propósito divino, porque Él quiere que seamos santos, efectivamente, como Él es santo. Entonces, iglesia, ese segundo significado, que es pureza moral, rectitud, ya no va a ser la prioridad de nuestras vidas, va a ser la consecuencia de una relación con el Dios Santo, donde yo quiero agradar a ese Dios Santo, donde mi corazón, mi mente, mi espíritu están rendidos delante de la santidad de ese Dios, y yo quiero agradarlo porque yo quiero tener comunión con Él. Y dice que sin santidad nadie verá a Dios, y es que el no tener esa vida de santidad hace que mi comunión con Dios se va interrumpida, porque Él es un Dios santo y no tiene comunión con el pecado. Entonces yo quiero tener esa vida de comunión, de intimidad, de cercanía con ese Dios vivo, y ahora entonces la vida que yo vivo, ya la vivo es para agradarlo a Él, y no porque hay una serie de mandamientos, de decretos, de estatutos, de preceptos, porque así dice la Biblia, no son solo mandamientos, son estatutos, decretos, preceptos, porque en nuestras fuerzas son incumplibles, pero en el poder del Espíritu Santo mi vida se rinde y es natural querer hacerlo, y es natural sentir dolor cuando no lo hacemos, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? Yo soy santo en el momento en que recibo a Cristo. Sí, la palabra de Dios lo dice, que el Espíritu Santo nos hace santos en ese momento, pero también es un proceso. La santidad es una meta y es un proceso. La santidad es mi meta, ser santos como Él es santo, pero es un proceso, y en ese proceso es imposible avanzar sin el Espíritu Santo, es imposible. El Espíritu Santo es el que nos santifica, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos redarguye, nos convence de pecado. Y entonces yo reflexionaba, Señor, podríamos preguntarnos por qué tantas personas siguen llevando una vida pecaminosa, y nada tiene que ver aparentemente la vida que vemos con la santidad. Y entonces pensaba en versículos como Romanos 1, dice la palabra que su necio corazón se entenebreció, porque se envanecieron en sus propios conocimientos. Cuando nosotros queremos llevar una vida
dirigidas por nuestra mente carnal. No hemos rendido nuestra mente a Cristo para que ahora nosotros podamos vivir la vida que a Él le agrada, que dice en su palabra. Claro, el pecado hace que nuestro corazón se entenebrezca y nuestra conciencia se cauterice. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo dejo de sentir esa voz del Espíritu. El Espíritu Santo deja de hablarme, no. Soy yo la que no lo escucho. ¿Por qué? Porque mi conciencia se cauterizó. Una herida que se cauteriza se cierra. Se cierra. Una mente que se entenebrece se oscurece, o sea, no le alumbra la luz de Cristo. ¿Por qué? Por la práctica repetitiva del pecado. Para nosotros, iglesia, el pecado tiene que ser un accidente. De hecho, el significado de pecado es errar en el blanco. Para nosotros, el pecado es un accidente. Pecamos, fue un accidente. Erramos en el blanco. Pero ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, nos apartamos y hallamos misericordia. Pero cuando ya es un estilo de vida donde el pecado se vuelve mi manera de vivir, ya no es un accidente, sino que cada vez consiento más con el pecado, pues el Espíritu Santo no va a dejar de hablar, redarguyendo a sus hijos, pero yo ya no lo escucho. Entonces yo decía, Señor, qué importante que nosotros no nos apartemos de ti. Y si estamos caminando, iglesia, en pecado, es el tiempo, el Señor nos lo dice, de arrepentirnos genuinamente y volvernos a Él, para que entonces ahora el Espíritu Santo nos restaure, porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Pero por eso es tan importante el verdadero conocimiento de Dios, porque muchos dicen, no, pero es que Dios perdona, entonces creen que podemos jugar con el pecado y pecar deliberadamente porque Dios perdona. Entonces frases como el que peca y reza empata que escuchamos en el mundo, no se trata de eso. O sea, quien ha nacido de nuevo no peca como estilo de vida, y si lo hace, está dando pasos tan lejos de Dios que puede llegar un momento en que va a ser muy difícil, iglesia, volver. Por eso es que dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. No creamos que si nosotros pecamos deliberadamente y seguimos dando pasos lejos de Dios, fácilmente vamos a encontrar el camino de regreso, porque Dios es misericordioso, pero nosotros tenemos libre albedrío. Y el Señor nos espera, como el pasaje del padre amoroso, el hijo pródigo, sino que el pastor Diego dice que él le pondría como título mejor el padre amoroso que lo esperó, lo recibió nuevamente como su hijo. No dejamos de ser hijos. Pero iglesia, ¿qué tanto tenemos que ir a comer algarrobas en el mundo para un día volver en sí y volver a ese Padre bueno y santo? Entonces, de nosotros se espera, entendiendo que la santidad parte de hombres y mujeres que han recibido a Cristo, que nacieron de nuevo, que saben que fueron separados y apartados y que el toque de Dios es lo que nos santificó. O sea, ¿qué hace algo santo? El Dios santo, no hay otra manera. Eso es lo que nos hace santos. No demos pasos. Nuestro estilo de vida tiene que ser un estilo, por supuesto, que agrade a Dios. No permitamos que nuestra conciencia se cauterice, que nuestra mente se entenebrezca, que nuestro corazón llegue a endurecerse tanto que no escuchemos la voz de Dios, que nos alerta una y otra vez. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que caminaron en tentación hasta que cayeron. El caso de Sansón, que caminó y caminó en tentación hasta que cayó. Claro, Dios en su misericordia, porque esa es su esencia, le dio una oportunidad al final de su vida de cumplir su propósito. Recuerden que la santidad significa separados, apartados, consagrados para un propósito divino. ¿Y quién nos separó? Dios. Él le permitió cumplir su propósito, pero tristemente tuvo que cargar las consecuencias de su pecado. Entonces, no caminemos lejos de Dios, no demos pasos tan lejos de Dios que nos sea tan difícil regresar a los brazos del Padre, sino que al contrario, entendiendo esto, caminemos en una vida que ahora queremos que agrade al Señor. Yo creo que el apóstol Pablo sin duda lo expresó de maneras hermosas, y hablando del proceso de santidad y que la santidad es una meta, muchas veces el apóstol Pablo comparó nuestra vida espiritual con una carrera. Así como hablábamos que compara nuestra vida espiritual el Señor con un árbol, muchas veces Él lo hizo con una carrera, y me gusta porque hay palabras claves aquí. Dice, la santidad se trata, es de perseverar, de avanzar y de permanecer. Fuimos santos por el toque de Dios cuando recibimos al Señor Jesucristo, pero ahora hay una demanda que nadie va a poder hacer por ninguno de nosotros. Yo no puedo colaborar, hablar, aconsejar, compartir la palabra con mi hermana, con mi hermano, orar, puedo eso, pero la decisión de caminar en una vida de santidad es mía, porque implica permanecer, implica perseverar, implica avanzar. Y la palabra de Dios lo compara muy bien en pasajes como este que les quiero leer, en el mismo contexto de Hebreos, más arriba, dice,
Estamos en Hebreos 12. Dice, lo voy a leer en esta versión, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Mire que el contexto de este pasaje que hemos leído hoy, de que sin santidad nadie verá a Dios, el apóstol Pablo lo pone en el contexto de una carrera. Dice: quitémonos todo peso que nos impida correr. Especialmente, ¿cuál peso? El pecado. Estamos en Hebreos 12 desde el versículo 1 para que me sigan en sus versiones. Dice: quitémonos todo peso. En otras versiones dice que nos asedia, especialmente el pecado que nos hace fácilmente tropezar. Y corramos, y aquí viene otra palabra clave, con perseverancia, la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y entonces dice: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. O sea, miren que más abajo, esto estamos en Hebreos 12, y les decía que el pasaje dice con la mirada fija en Jesús, y encontraba algo que me pareció tan diciente, y es que científicamente nuestro cuerpo tiende a ir hacia donde nuestros ojos están mirando. O sea, mirar hacia allá y tratar de caminar hacia allá es difícil para nuestro cerebro, porque estamos diseñados para avanzar, ir hacia donde tenemos los ojos puestos. Entonces, miren esta porción de la palabra, cómo cobra sentido con el mismo diseño que Dios nos hizo. Dice: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. O sea, la manera de correr esta carrera es con paciencia, con perseverancia, quitándonos el peso del pecado del que les hablaba hace un momento, pero también con la mirada puesta en Jesús, porque nuestro cuerpo, nuestra vida va a querer ir hacia donde nuestros ojos están mirando. Ese es nuestro diseño. Y si tenemos la mirada puesta en Jesús, resulta que la palabra mirada que se usa para esta porción de la palabra no habla solo de ver, sino habla, ese mirar significa que voy a poner los ojos en Jesús y lo demás ya no es importante. O sea, que mi mirada va a estar fija en eso y lo demás deja de ser importante porque se vuelve una distracción, porque tengo que tener la mirada expuesta en él. De eso se trata esa palabra mirar, y nos dice que corramos esa carrera con paciencia, y esa carrera es nuestra vida cristiana, es nuestra vida espiritual, y esa carrera necesita que vivamos una vida de santidad, pero necesita, dice tan bello en esta versión que les leí, dice que el campeón que inicia, en esta versión dice poner su mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. En esta carrera Jesús está al inicio, pero también va a estar en la meta, esperándonos. Pero también el Espíritu Santo nos acompaña en todo el recorrido. O sea, nunca vamos a estar solos, pero inicia en el momento en que nos convertimos y le entregamos de corazón nuestra vida a Cristo, termina en el momento en que nos presentemos delante del Señor. Pero en ese camino, ese campeón que es Cristo mismo va a estar al inicio, el Espíritu Santo nos está acompañando al final, y Cristo va a estar esperándonos en la meta. O sea, saber que como Él dice que Él sufrió el oprobio de la cruz, no mirando la cruz, Él estaba mirando el gozo que tenía por delante, al lograr que todos los que estamos aquí, todos los que han creído en Él fueran salvos, redimidos de sus pecados. Y eso es lo que nos pide a nosotros: no pongas la mirada en el pecado, no pongas la mirada en la circunstancia que te está haciendo desfallecer, no pongas la mirada en la necesidad, en la enfermedad, en la lucha con tus hijos, con tu esposo, no pongas la mirada en la lucha misma que tienes con el pecado. Él dice: despójense de ese pecado, porque es una carga que les impide correr, que les hace pesado, gravoso ese camino. Despójense de ese pecado. Y ya vimos que es el Espíritu Santo el que nos va a dar la fuerza, es el Espíritu Santo el que nos convence, y es que Él no solo nos convence de que estamos en pecado, Él nos muestra y nos revela a Cristo. Dice la palabra que Él nos iba a recordar todo lo que Cristo nos enseñó. O sea, lo que está escrito y consignado en la palabra, Él no lo recuerda. O sea, no solo nos convence de que estamos mal en el momento en que debe hacerlo, sino que nos dice cómo estar bien. Ahora hagan esto. Él nos da, Él es el mejor médico por excelencia. Revela la enfermedad, pero nos da inmediatamente la cura. Porque de eso se trata la labor del Espíritu Santo. Él es consejero, Él es guía, Él es el consolador. Entonces, Él es
esa persona determinante en nuestro proceso de la santidad. Necesitamos correr con paciencia para terminar lo que hemos empezado. Esa es la diferencia. La vida de santidad se corre como una carrera y necesita paciencia. No es una carrera de velocidad. Es un campo traviesa, es una carrera de obstáculos. Y lo impactante también, y por eso les digo qué bueno ir a un diccionario, qué quiere decir esta palabra que está traducida aquí. La palabra carrera aquí no habla solo de una carrera de atletas, la palabra que se usa para esa carrera es luchas, dificultades. Esa es la vida cristiana. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también nos dio la confianza de que Él ya había vencido todo eso. Entonces, ¿es una carrera que vamos a tener dificultades? Sí. ¿Es una carrera que vamos a tener obstáculos? Sí. Pero es una carrera donde dice que Él mismo nos va a acompañar, que Él mismo va a estar de nuestro lado, que el Espíritu Santo nos da la fuerza para vencer ese pecado, que nos da la fuerza para agradar a aquel que nos asió, que nos rescató, que nos salvó, que dio la vida por nosotros. En esa carrera de esa vida cristiana, para vivir en santidad necesitamos paciencia, para terminar lo que empezamos y para correr la carrera que tenemos por delante, porque Cristo mismo nos está esperando allá en la meta. Para ser santificados necesitamos consagrarnos. Y acuérdense que consagración, Él nos consagra, Él nos aparta, Él nos separa para su propósito divino. Pero nosotros necesitamos consagrarnos, o sea, apartarnos para Él. Necesitamos guardar nuestros ojos. La Biblia nos dice, guarden nuestros ojos, guardar nuestros oídos, guardar nuestra boca, guardar nuestro corazón a través del perdón. Nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad al Señor para que Él pueda hacer, porque cuando nosotros nos rendimos a Él, Él puede purificar nuestro corazón y volverlo santo. Él quiere hacerlo, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de permitírselo. Señor, yo hoy quiero que tú, hoy yo me rindo, Señor, delante de ti, purifica mi corazón y vuélvelo santo, Señor, porque Él es el único, es un toque de Dios el que nos santifica al llegar al Señor. Y me gusta mucho, les decía que había varias palabras en esta porción que habla de paciencia, de perseverar, de permanecer, de resistir, porque habrá muchos conflictos. La palabra es agona, la que usa para carrera, y habla de conflictos, luchas de todo tipo. O sea, está diciendo que en esa carrera vamos a encontrar obstáculos, pero el apóstol Pablo en otro pasaje dice que es una de las palabras preferidas de muchos comentarios bíblicos sobre el apóstol Pablo. Dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, ese versículo me fascina, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que se espera de todos nosotros al final de nuestra vida cristiana, sea que el Señor nos llame o que venga por nosotros, que podamos decir, Señor, peleé la buena batalla, Señor, yo acabé esta carrera, Señor, yo guardé la fe, Señor, sabiendo que no fue en nuestras fuerzas, sino que la vida de santidad que vivimos es porque queremos agradar a aquel que es santo. Iglesia, el Señor nos está haciendo un llamado a una vida de santidad, a una vida que lo agrade, a una vida donde no nos importa, al igual que el Señor no le importó pasar el oprobio. Recuerden que ser crucificado era el principal castigo, era la cruz significaba maldición, eran los peores criminales que eran llevados a la cruz. Al Señor no le importó el oprobio y no solo fue crucificado, y lo sabemos, fue escupido, le arrancaron las barbas, se burlaron, la gente, sus mismos discípulos, sabemos que en su momento le dieron la espalda por temor, la misma gente que días antes gritaba que Hosana al rey, al hijo de David, estaba gritando crucifíquenle, traicionado, rechazado. O sea, por eso decíamos al principio que nadie mejor que Jesús nos entiende lo que vamos a tener que pasar en esta carrera, en este avanzar de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Pero Él nos entiende, Él entiende, pero también nos da la salida. No miren el oprobio, no estén pensando en la crítica, en el señalamiento. Y me parecía muy curioso porque este pasaje de Hebreos, Pablo se los escribe, esta carta se la escribe a los hebreos, en ese momento ellos estaban empezando a sufrir persecución, y era una persecución leve, era como una presión económica y una persecución social, no era la persecución que les iba a quitar la vida. Por eso cuando les leía en Hebreos dice, y ustedes no han, ahorita que les leí, dice, y ustedes aún no han tenido que, ¿dónde dice? Como que llegar pues a un sufrimiento extremo, a tener que dar la vida por esto,
¿Por qué? Porque ya estaban sufriendo una presión social y como unas sanciones económicas por el hecho de seguir a Cristo de entre sus hermanos hebreos. Y entonces de eso es lo que nos habla el Señor. A veces nuestro principal obstáculo increíblemente, para vivir una vida de santidad es porque no queremos ser señalados, porque como ya lo leíamos, que ser, y se los decía, santo es ser otro, es ser diferente, es ser distinto, es ser consagrado y apartado para Dios. No queremos ser señalados, tan tonto, tan tonta, no queremos que la gente se burle. Jesús soportó la burla, soportó el rechazo, porque Él estaba viendo el gozo que estaba por delante, la meta, y eso es lo que se espera de nosotros, que si nos van a señalar porque queremos vivir una vida santa y no queremos ir a tal o cual lugar, porque allí entraría Jesús, eso lo vería Jesús. Jesús diría eso de un hermano, Jesús haría eso a esa persona. Esas deberían ser nuestras preguntas respecto a cómo nos vamos a conducir. Entonces, si Jesús no lo haría, ¿yo por qué lo haría? Si mi meta es ser como Él, si mi meta es agradarlo a Él. Y mucha gente nos va a señalar por eso, pero ahí el Señor nos está dando la salida. Ser santos como yo soy santo significa soporten hoy el oprobio, la crítica, el señalamiento, la burla, aún. Ellos no estaban en ese momento sufriendo persecución de muerte, pero aún la Biblia lo dice, que al final de los tiempos el amor se enfriará, el amor de muchos, y se entregarán unos a otros, aún la persecución, sabiendo el gozo que tenemos por delante, la vida eterna, lo que disfrutaremos en la presencia del Señor, porque si no, simplemente nosotros vamos a negociar esa vida que le agrade a Dios por no querer ser señalados o criticados o juzgados. Entonces el Señor es nuestro modelo, el Señor es nuestra meta, pero Él también nos dice cómo vivir esta vida de fe. A veces cuando en esta vida, en este caminar en ese proceso de la santidad, nos desanimamos porque vienen muchas pruebas, vienen dificultades, y es ahí donde corremos el riesgo de ser despreocupados, de ser descuidados con nuestra vida espiritual. Y el Señor necesita que en esos momentos de desánimo corramos a sus pies, entendiendo lo que les leía un momento en este pasaje de Hebreos, que Él nos puede entender, que Él sabe lo que estamos pasando, que Él no se sorprende de nuestras debilidades, que Él no se sorprende con nuestras luchas, que Él las conoce, pero que Él ama la verdad en lo íntimo. Y podemos ir delante de la presencia del Señor. Señor, estoy luchando con la mentira, con la lujuria, con la envidia, Señor, con los celos, con la ira, con la mentira, con el enojo. A Él le gusta que nosotros le digamos la verdad en lo íntimo. Señor, estoy luchando. Espíritu Santo, ayúdame, porque yo quiero agradarte. Él sabe que luchamos, Él sabe que somos débiles, pero Él también nos ha dicho que Él se fortalece en esa debilidad cuando le permitimos que Él sea el centro, el Señor, el soberano de nuestras vidas. Esta carrera, hermanos, como un atleta, implica esfuerzo. Les decía, el Espíritu Santo está ahí todo el tiempo, nunca nos va a dejar, pero implica un esfuerzo de nuestra parte. Implica como un atleta que se lanza hacia la meta, que tiene la intención de correr, de avanzar, de caminar, de proseguir. Esa palabra me gusta mucho. La meta no es la perfección humana. Mucha gente, como les decía, ha asociado la santidad a ser perfectos, ¿sí? La meta no es la perfección humana. La meta es la madurez espiritual, y esa es la diferencia. La meta es crecer, la meta es parecernos más a Cristo, la meta es dar fruto, la meta es ser como Él. Cuando nosotros creemos que la meta de la santidad es la perfección, estamos equivocadísimos, porque estamos fundamentando nuestra vida de fe en esfuerzos humanos. ¿Y cómo se puede sostener una vida espiritual con un esfuerzo humano? Es imposible, como el ejemplo que les ponía del cuerpo ante la presencia de Dios. Es imposible. Nuestra vida de fe se sostiene en el Espíritu. Es por el Espíritu en nosotros que dice la palabra que haremos morir las obras de la carne. Y entonces se trata no de perfección, se trata de madurez, de crecer, de avanzar, de ser como Cristo, de llegar a la estatura de ese varón perfecto, de tener la mirada puesta en Él. Iglesia, recuerde, el cuerpo va hacia donde nuestros ojos estén mirando. Nuestra vida espiritual avanza si tenemos la mirada puesta en Cristo. ¿En qué tiene su mirada puesta usted? ¿En lo que tiene? ¿En lo que sabe? ¿En lo que es? ¿En lo que tiene ahorrado? ¿En lo que ha logrado atesorar en su mente? ¿En qué tiene puesta? ¿En su cuerpo? ¿En qué tiene puesta usted la mirada? Pongamos la mirada en Cristo. Hace poco tuve un sueño, y yo era una niña pequeña y iba mirando las huellas, por dónde caminaba el Señor. Esa es la única manera de no apartarnos.
Él dice que ha preparado sendas, veredas, un camino de rectitud. Dice la Biblia que Él hará un camino de santidad, que aún el más torpe, y creo que me quería hablar de eso, porque no la torpeza quizás de también la inocencia, ¿no? Quizás el más ingenuo no se apartará si transita por ese camino de santidad. Y yo era pendiente de sus huellas, o sea, ando dejando la huella para yo pisarla. Y esa debe ser nuestra vida. Como niños, dependiendo, sabiendo que tengo que ver dónde pisó, porque si no, no voy a encontrar el camino para ir y caminar los pasos que Él está caminando. Esa es la vida que el Señor necesita que llevemos, la mirada puesta en Él, para poder nosotros vivir agradando a aquel que nos tocó y nos santificó, para llevar una vida que entonces, ¿qué pasa con nuestra vida de santidad? Resulta que primeramente exalta al Señor y le agrada a Él, pero también da testimonio. Por eso ese pasaje empieza, dice, habiendo tan grande nube de testigos, ¿no? Se nos pide, se nos demanda correr esa carrera de santidad, correr hacia la meta que es Cristo mismo, porque esa nube de testigos van a conocer al Dios de la vida, al Cristo que nos salvó, que nos sanó, como adorábamos hoy, que nos restauró, que nos dio esperanza, que nos dio una nueva vida muy diferente, que hizo un cambio en nuestro corazón y en nuestra manera de vivir. ¿A causa de qué? De mi vida de santidad, alineada a la santidad de Dios, porque de eso se trata. Nosotros somos llamados a vivir para testificar de ese Dios que nos ama, de ese Dios que nos cuida, de ese Dios que tiene cuidado de nosotros. Nosotros somos llamados a vivir una vida de rectitud. Mire tan bonito esto, dice, recuerden que ser santo es ser otro, diferente, ¿no? Dice, sé diferente a los estándares normales de este mundo. O sea, lo que Dios, cuando Dios nos está diciendo, sed santos porque yo soy santo, Él está diciendo, sé diferente a los estándares de este mundo. Quiero que expreses y muestres lo que es la rectitud en esta tierra. O sea, no vivimos para querer ser moralmente puros, correctos con nuestras fuerzas, pero cuando nosotros lo estamos imitando a Él y entendemos que la santidad proviene de su toque, cuando nos aparta, entonces ahora nosotros le vamos a expresar a este mundo cuál es la rectitud que proviene de Dios. Esta es la tarea del cristiano, reflejar y mostrar al mundo moribundo, el carácter de un Dios santo. Esa es nuestra tarea. Cuando nosotros caminamos en esa santidad, entendiéndola como realmente es, estamos expresándole a un mundo moribundo el carácter de Dios, de un Dios santo, iglesia. No sé para ustedes, pero a mí yo le decía, Espíritu Santo, explícame. Yo quiero entender la santidad, ¿sí? No desde mis esfuerzos, no desde el legalismo, no desde lo que yo creo que debe ser, sino desde cómo la ves tú. Y para mí entender que el significado principal de mi santidad y de la palabra santo es separado, consagrado, apartado por Dios para un propósito divino, me cambia toda la perspectiva. Porque ahora yo sé que Él me tocó, me santificó porque Él es el que es santo, y ya vimos que su santidad está por encima de todo, que Él es un Dios todopoderoso, trascendente, porque Él es el Altísimo por encima de todo lo creado, y que ahora mi vida, yo quiero que se alinee mi voluntad, mi corazón, mis pensamientos, mi mente, todo quiero que se alinee a ese Dios santo, y que ahora yo voy a vivir una vida que le agrade a Él, para darle testimonio al mundo entero de la rectitud de un Dios santo, aquí en la tierra, del carácter de Dios, y porque yo quiero agradarlo, y que yo corro esta carrera, y que a veces me fatigo, pero sé que Él empezó la carrera conmigo, que me está esperando en la meta, que el Espíritu Santo está a mi lado fortaleciéndome, que me da las fuerzas cuando me desanimo, cuando me debilito, que tengo una nube de testigos, pero también un cuerpo, el cuerpo de Cristo, mis hermanos en la fe, que me ayudan a alentar cuando estoy corriendo esa carrera y estoy cansado y estoy debilitado, y que esta carrera yo no la corro sola, pero que yo lo hago para agradar al que me llamó y al que me santificó. Creo que nuestra vida debería cambiar a partir de tener ese entendimiento de la santidad de Dios y de cómo Él espera que nosotros seamos santos y vivamos una vida que le agrade al Señor. Les repito, despojémonos de ese peso que nos asedia, del pecado, despojémonos. Nosotros sabemos que Él es un Dios justo, que si nos arrepentimos, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos.
Él es un Dios misericordioso que necesita un corazón arrepentido. Yo oro porque el Espíritu Santo nos revele a cada uno de nosotros en esta tarde de que el Señor nos está, ese llamado que nos está haciendo a una vida de santidad, para agradarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, para que su nombre sea exaltado en medio de las naciones. Señor, yo te doy gracias por la comunidad profética de adoración, Señor. Gracias, Señor, porque a cada uno de mis hermanos, Señor, tú nos has llamado, nos has separado, nos has consagrado, nos has apartado, Señor, con un propósito divino, Señor. Y hoy queremos vivir vidas, Señor, que te agraden, que te exalten, Señor, que le digan al mundo el Dios santo, maravilloso, hermoso, que ha transformado nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que aunque nuestros pecados fueran rojos, Señor, como la grana, tu sangre poderosa, Señor, que limpia, que purifica, los vuelve blancos como la nieve, Señor. Gracias, Señor, porque tú perdonas, Señor, porque tu palabra dice que tú perdonas todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos haces santos, así como tú eres santo, Señor. Queremos correr, Señor, y decir como el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, he llegado a la meta, Señor. Yo oro, Padre amado, porque cada uno de mis hermanos, Señor, y porque yo misma, Señor, pueda correr con paciencia, Señor, esta carrera, Padre, de mi vida cristiana, Señor, de mi vida espiritual, Padre, correrla, Señor, de una manera, porque tú nos das la forma, con la mirada puesta en ti, fija en ti, Señor, que mis ojos te sigan tan de cerca que no tenga oportunidad de desviarme a izquierda ni a derecha, Señor. Yo bendigo, Señor, los ojos de cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que nos permitas tener la mirada puesta en ti, Señor, que la quitemos de todo lo que nos distrae y que sepamos que tú eres un Dios misericordioso, justo, santo, bueno, fiel, Señor, que tiene cuidado de todos nosotros, que nos recibe al igual que el Padre amoroso al Hijo pródigo. Nos sigue diciendo: eres hijo, te apartaste, anduviste, fuiste, volviste, estuviste allí en medio de las algarrobas, estuviste allí, pero volviste en sí y vuelves como hijo. Y como hijo el Padre nos recibe y nos pone anillo y vestiduras nuevas, porque el oprobio del pecado ya no nos ensucia, porque delante del Señor su sangre poderosa nos purifica, nos limpia, nos perdona, nos restaura. Gracias, Señor, porque oro, Señor, que la culpa, Señor, que el acusador de los hermanos no nos haga sentirnos avergonzados para venir delante de tu presencia, porque como un día le dijiste, Señor, al sacerdote: he aquí que he quitado tus vestiduras viles, porque yo santifico. Señor, gracias, porque tú eres el que santifica. Un día me lo dijiste, no más. El acusador no puede seguir señalándote de tus pecados. Yo los limpié. Y hoy, iglesia, el Señor te dice: si nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos da vestiduras nuevas, ha quitado nuestras vestiduras viles y nos ha santificado para Él, nos ha apartado con un propósito eterno. Gracias, Señor, porque venimos delante de un Dios santo, misericordioso y bueno, Señor. Gracias, poderoso Dios. Alabamos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde. Gracias, amado Señor. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, iglesia.